Hermanos, tenemos que entender algo en nuestra vida. Toda nuestra vida tenemos cada momento desde que nos levantamos. Ahora que el hermano Julián decía, debemos examinarnos antes de tomar la cena. Igual, cada día, todos debemos tener un devocional individual. Un devocional individual. El tiempo del devocional no es que tiene que ser 5, 10, 1 minuto, 1 hora, no. Es un rato de intimidad suya, individualmente con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, donde usted tenga su Biblia, y si has tomado la decisión de tomar como un devocional los Salmos o Proverbios o el libro de el Eclesiastés o los Evangelios, lleve la secuencia y empiece a analizar. ¿Por qué? Estamos en tiempos finales. Muy pronto esa trompeta va a sonar. Muy pronto veremos al Hijo de Dios en esa nube de gloria. Y que el Señor nos encuentre, número uno, ojalá en un devocional con Él, en familia también, que tenemos que rescatar eso, muchas familias. También tenemos que rescatar nosotros nuestra parte también, fuera del devocional, mi oración personal, mi relación con Dios. Yo les he hablado a ustedes que la adoración a Dios, mi relación, mi adoración con Dios no depende del tiempo. ¿Depende de qué? Depende de la disposición de mi corazón en todo momento que esté conectado con Dios. El hermano Pablo, o San Pablo como algunos dicen, hay una frase que algunos dicen que es uno de los versículos más cortos de la Biblia, otros dicen que es el más corto, unos dicen que es Jesús lloró, otros dicen que es cuando Pablo dice orar sin cesar. Es uno de los versículos más cortos. ¿Qué es orar sin cesar? Es que desde que yo me levanto en mi devocional, le ordeno a todo mi cuerpo, a mi mente, a mi sangre, a mis brazos, a mis células, a todo, que todo el día, aunque yo esté en mi trabajo secular, todo mi organismo, mi corazón va a estar en una continua oración y adoración a Dios. Muchos se preguntan, ¿cómo voy a hacer eso? Hay un libro por ahí muy hermoso, chiquitico, de un hombre, un peregrino, que quiso descubrir qué era orar sin cesar. Y él se dio cuenta que cuando él anduvo, buscó libros, se metió, anduvo, buscó filósofos, buscó poetas, buscó un montón de gente para ver qué era orar sin cesar. Y llegó una vez a la conclusión en algo tan simple. Una vez iba caminando, empezó a correr en una montaña, se agitó mucho, se sentó y escuchó que el corazón hacía tum, 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 tum. Entonces se puso a pensar, si para el concepto bíblico, para el judío, la sangre era donde estaba la vida, emanaba la vida en todo el organismo y por ahí fluía, por eso Jesús muere sangrado, eso lo vemos en otro tema. Entonces, ahí dijo él, mi corazón está bombeando. Y él se puso la mano en el corazón y empezó a hacer así, tum, tum, y logró formar una primera oración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y dice que él empezó hasta que logró tomar y formar la oración. Y luego ya él iba caminando y el corazón iba orando. Entonces él dice, como el corazón bombea la sangre, toda mi sangre está en oración. Y cuando iba dando los pasos, empezó a formar otra oración. Y cuando estaba trabajando, cada movimiento que hacía era una alabanza a Dios. Aunque estuviera conversando con la gente, atendiendo a la gente, todo su ser era una oración completa, sin parar, una oración sin cesar, totalmente a Dios. Ahora, ¿cuáles son los distractores que nos roban esa presencia de mi organismo con Dios? Y lo hemos hablado. Una vez
Adriana dijo algo que me gustó mucho, que a veces las series, sin darse uno cuenta que ven o vemos en YouTube o en Facebook o todo eso, es nuestro pan diario. ¿Verdad que sí, Ariana? En esos momentos la gente anda con el celular por todo lado, viendo la serie, la pone en un lado, la pone en otro, y su mente se enfoca completamente a un montón. No es que sea malo ver eso, se enfoca a un montón de cosas que vuela y no está en una relación con Dios. No es que sea malo, ni que usted vea una película, ni que usted vea tele, ni que usted vea una serie. Nada de eso es malo. Es ver si eso nos está consumiendo y nos está atrapando y ya no nos podemos mover si eso no está. Así, de esa forma y más grande tiene que estar la relación mía con Dios. En el tema de hoy, ¿por qué hablo todo esto? El título es ¿quién es Dios? Desde un punto de vista teológico bíblico, nadie puede dar una definición quién es Dios. Alguien de los que estamos acá hemos visto a Dios frente a frente, o hemos visto al Señor. Él nos habla y hay muchas formas peculiares de hablar, pero eso no me toca a mí decirlo porque va dentro de las características, pero de otras cosas de Dios. Pero ¿alguno ha visto a Dios? Bíblicamente dice que Moisés vio la zarza ardiendo, ahí estaba Dios, pero dice que lo que vio fue que la espalda de alguien que iba caminando se iba alejando. Y y Moisés le preguntó a Dios: dime quién eres, dime tu nombre, ¿cómo le digo al pueblo quién me ha enviado? Y la respuesta de Dios fue: yo soy el que soy. Esa palabra es la palabra Yahweh, que es el tetragramatón, que un día se los enseño cómo es. La palabra Yahweh, que es yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy en todo, existo en todo, camino en todo, voy en todo y estoy con todos en todo lugar en cuanto ustedes quieran tenerme. Por eso el Señor dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo seré su Dios y usted, Ronald, será mi hijo. Yo seré su Dios y usted, familia unida, será mi familia. Yo seré su Dios y usted, congregación, será mi congregación. Yo seré su Dios y toda la iglesia en el mundo será mi iglesia. Yo soy, es la gran revelación que tenemos en la Biblia. Soy el que soy. Una definición, ¿quién es Dios? Sería imposible darla, porque no podemos dar quién es Dios. Pero sí tenemos características que la Biblia nos enseña de quién es Dios. Usted y yo irradiamos la presencia de Dios donde vayamos. Dios existe. Él es el único que hace todas las cosas. Teológicamente no les puedo explicar quién es Dios. Bíblicamente les puedo decir. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, si lo tienen por ahí. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿A qué se parece? Son preguntas que siempre van a estar en nuestra mente, pero a Dios no se le busca en tantas preguntas. A Dios se le adora, se le cree, se le entrega el corazón. Él es el que transforma y lo hace todo. Preguntas como esas anteriores han cautivado la mente de mucha gente. Hay tantos pensadores que han escrito libros, que han hecho cosas pensando a ver qué pueden aclarar de Dios. Y el único libro que nos puede enseñar y dar características y nos puede decir quién es Dios, a lo que podemos entender en la base esencial, es la Biblia. Dice la palabra en Juan 4:24, lo tienen por ahí, Evangelio de Juan. ¿Alguno que quiera leerlo?
Sí, 4:24. Dios es espíritu. Quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ese capítulo 4, el Evangelio de Juan, nos enmarca una historia muy hermosa. ¿Se recuerdan? La historia de la mujer samaritana. Cuando Jesús llegó, se acercó al pozo, tenía sed y él le dijo: dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy una samaritana, que me dé de beber? Y no es en aquel monte donde adoran a Dios. Jesús le dijo: ni será en ese monte ni será en otro. Llegará el momento donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es Dios. Él está aquí con nosotros, en medio de nosotros. Él está en su corazón, Él está en su hogar, Él está donde usted vaya, porque usted es un embajador, un portador de la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Moisés a Dios? Si tu presencia no va conmigo, yo no me voy a mover de acá. Que es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener todos los días antes de levantarnos. Ahí, aunque sea la primera, abrimos los ojos: Señor, que hoy tu presencia esté como siempre conmigo. Si tú no estás en mí, si tu presencia no está conmigo, yo no me voy a mover. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a los hijos de Dios, la presencia de Dios siempre los va a acompañar a donde quiera que vayamos. Y el mismo Dios, como Él es espíritu, nos va a decir a nosotros: no vaya a tal lado, vaya al otro lado, quédese aquí, hable, no hable, quédese callado, diga. Eso es entregar totalmente nuestra voluntad a Dios. Dios es espíritu, Dios es al cual debemos adorarlo en todo momento. Ahora, en el libro de Génesis capítulo 1, hay algo hermoso, porque no podemos leer todos los textos bíblicos por el tiempo, entonces voy a irlo nombrando nada más. Dice que Dios crea al hombre, lo saca ¿de dónde? De la tierra, del polvo, lo forma, y Dios, ¿qué es lo que hace? Sopla aliento de vida. Dios le transmite el Ruá. El Ruá es el espíritu, le da el aliento de vida para que viva. Pero recordemos que los animales que se viven en la naturaleza, los animales tienen vida, se mueven, actúan, pero ellos no tienen el Ruá. El Ruá es el aliento, el espíritu de vida, el mismo espíritu que Dios tiene, que sopla aliento de vida, que transmite, se lo da a usted, me lo da a mí, para que seamos seres completos, en el cual tengamos el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, la revelación que Él nos da, y nos hace ya criaturas de Él. Ya a partir de Jesucristo vamos a ser hijos de Dios por el espíritu de adopción, que podemos decir Abba. Pero lo que Dios sopla en nosotros es diferente a lo que Dios sopla en los animales. Nosotros tenemos el aliento de vida porque Dios mismo sopló su espíritu, el Ruá, y nos dio aliento de vida a cada uno de nosotros. Explicar quién es Dios es muy difícil. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, un momento. Ahí sí lo vamos a leer todos, para tener una referencia en cuanto al tiempo. Evangelio de Juan, capítulo 14. En el versículo 8. No vamos a ir más allá porque estamos hablando de Dios, no nos vamos a meter a lo que es Jesús. Pero Jesús sí nos da
nos da una muestra de la esencia, de la sustancia, quién es el Padre. Versículo 7 dice: si me conocieras, dice Jesús, también a mi Padre van a conocer, y desde ahora le conocen y le han visto. Entonces Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Felipe quería ver físicamente. Felipe también tenía la inquietud de nosotros: ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Lo hemos experimentado en el desierto, los antepasados de nosotros. Nos ha dado una característica, es que Dios nos provee todo lo que necesitamos. Una característica que Felipe sabía, y los discípulos de Jesús, porque ellos tenían que saberse muy bien la Torá, que era la ley, que era saberse bien el libro del Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, saberse los 5 libros de la Biblia, y sabían que en el desierto Dios les proveyó ¿qué? Alimento. El calzado nunca se gastó, la ropa nunca envejeció. Tenían sed, Dios les proveía agua. Tenían hambre, Dios les daba comida a las codornices. Venía también el maná del cielo. Dios siempre ha estado presente en su pueblo. Entonces, pero siempre en nuestra mente, que es finita, nuestra mente es finita, es limitada, siempre queda: ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Quiero ver a Dios. Y Felipe, siendo un judío y estando con Jesús, caminando con Jesús y todo eso, le dice, versículo 8: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos a Dios y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Paremos ahí. ¿Qué le está diciendo Jesús a Felipe? ¿Qué le está mostrando Jesús a Felipe en ese momento? Una revelación tan grande, tan hermosa, que estas mismas palabras luego Pablo las hace suyas en otra forma, porque Jesús está diciendo: yo estoy haciendo la voluntad de Dios, de mi Padre. Yo no camino en mí mismo con mi voluntad, porque le entregué mi voluntad totalmente a Dios, al Padre. Entonces, el que me ve a mí físicamente y ve mi testimonio de amar, de perdonar, de misericordia, que no juzgo, que doy, que reparto, que multiplico, que me doy a los demás, que estoy atento, están viendo las características del Padre. Todo lo que yo hago es lo mismo que el Padre hace y haría en este momento. Aunque físicamente no lo están viendo, dentro de mis características le está diciendo Jesús: si me están viendo a mí, están viendo quién es Dios. Entonces, la identidad, Pablo la toma muy bien de quién es Dios, pero Pablo la toma ya en quién es Jesús, porque Jesús dice: quien me ve a mí por mi forma de actuar, está viendo quién es Dios. Así actúa Dios. Entonces Pablo dice unas palabras muy hermosas: sean imitadores míos. Oiga qué fuerte: como yo soy de Cristo. Quien me ve a mí, dice Pablo en otras palabras, en mi forma de ser, de actuar, están viendo al mismo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos definirle a la gente quién es Dios en forma resumida? Y es muy fuerte lo que voy a decir, y aquí hay que, de verdad, que pararnos bien. Y es algo muy difícil. ¿Cómo podemos definirle a alguien que no cree y no sabe quién es Dios, quién es Dios? Solamente hay una forma: que nuestro estilo de vida,
nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de ser, sea de tal manera que sin decir una sola palabra, alguien diga: usted Philander es cristiano, usted Gaby es cristiana, usted refleja a Jesús, y si refleja a Jesús, está reflejando a Dios. Que marquemos una diferencia de una forma tan grande, tomando las palabras de Jesús en Juan 14 y tomando las palabras de Pablo, que Pablo hace reminiscencia, pensando, recordándose de lo que está hablando, habló Jesús. Pablo, aunque no escuchó a Jesús, le habían transmitido las enseñanzas, porque Pablo no anduvo con Jesús, no fue de aquellos, como predicábamos el sábado anterior, para que estuvieran con él, para enseñarles, para enviarles y darles autoridad y poder para echar fuera demonios, para sanar los enfermos. ¿Y cuál era la tercera? Predicar el evangelio. Entonces, de esta teología, por decirlo así, que nos está dando Jesús, es lo que debe impregnar el corazón de nosotros, para que la gente diga: ¿quién es Dios? Mírenme a mí. Ay, 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 qué duro. Mírenme a mí en mi comportamiento, y yo les estoy reflejando las características de Dios. Yo soy el que soy. Ahora, a través de Jesús somos hijos de Dios. Entonces, tenemos que reflejar a Dios en cada una de sus características. Resumidamente, le voy a enumerar rápidamente las características de Dios de una forma rápida. Número 1, Dios es un ser personal. ¿Por qué? Porque Él mismo se refleja cuando le dice a Moisés: yo soy. Se habla, se humaniza en un sentido figurado y le dice: aquí estoy, yo hablo, yo converso, yo me aparezco. El mismo Dios le dice a Abraham, cuando Abraham se postra y dice, el mismo Dios le dice: yo soy el Todopoderoso. O sea, no hay nada imposible. Él es el Todopoderoso. Es un Dios personal, porque usted lo busca, usted conversa, usted habla, usted se entrega a Él, y Dios va a estar con ustedes en todo. Muestra de eso lo que les decía antes. Moisés lo dice: Señor, yo no me muevo si tu presencia no va conmigo. Si tú no estás conmigo, yo no me muevo. Dios es un Dios personal, un Dios que está aquí, está con nosotros en todo momento. La otra característica es que Dios es creador de todo cuanto existe. Génesis capítulo 1, Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó el universo. Dios creó todo cuanto existe. Y la Biblia nos da el dato bíblico de que Él es. El mismo profeta Isaías, como leía antes, en Isaías 40, 25, en carrerita, dice: dice Isaías 40, 25, ¿a qué pues me haréis semejante? O sea, ¿a qué me van a comparar? Dice Dios, dice el Santo. ¿Qué quieren saber de mí? Levanten vuestros ojos a lo alto y miren, ¿quién creó todas las cosas? Yo las he creado. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, nada, ninguna cosa faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Él es el dominio de todo, Él es el que manda todo. Dios ha creado el cielo y la tierra. Podemos verlo en Génesis capítulo 1, versículo 1, en Hechos 17, 24, y también en el versículo 26, en el Salmo 30, en el Salmo 13, en Apocalipsis 4, 11, en Isaías 45, 8, 19. Todos estos le van a aparecer después a ustedes cuando escuchen por segunda vez la enseñanza el próximo sábado en su casa. La Biblia nos enseña que Dios es el creador del universo y Él es el único. Desde antes de la fundación del mundo, yo existo, yo fui el que creé todo.
yo soy el principio, yo soy el que hice el mundo, el universo. Todo eso, Dios es el que es. Una conclusión: Dios es un espíritu infinito, perfecto, que creó el cielo y la tierra. Es su gracia, en su gracia tomó la iniciativa de comunicarnos ¿qué? Su amor, porque Él es el amor. Su verdad, porque Él es la verdad. Que Él es personal, porque está con usted y está conmigo. Que Él te ama, porque Él es el amor, y con quien podemos tener una comunicación íntima todos los días de nuestra existencia aquí en la tierra. Ese es nuestro Dios. Y también es que por la eternidad vamos a estar con Él, porque Él así lo ha dicho y lo ha establecido. Esa es la definición de quién es Dios. No puedo darles una definición así como todo el mundo la quiere, sino lo que la Biblia nos enseña. Es lo más hermoso. Y para terminar, ahora sí, para terminar, ya para terminar, dice en el libro de Hechos 17, 24, 25 al 25, Dios hizo el mundo y todas las cosas. Jeremías 23, 24, Dios lo llena todo. Dice la palabra en Judas, versículo 25, es el único Dios. Dice la palabra en Efesios 3, 21, la gloria será de Dios por siempre, por toda la eternidad. Isaías 44, 6, no existe otro Dios fuera de mí, no lo hay, no lo conozco. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, que Cristo dice, Él vive para siempre. Apocalipsis 21, versículo 6, Dios es el principio y el fin de todas las cosas, de todo lo que existe, y en Él es de todo. Dios es el dueño de todo. Por lo tanto, diga, Dios es el dueño de todo. Por lo tanto, Él es mi dueño. Él me conoce y conoce lo que necesito. Dios sabe lo que me conviene. Él está presente donde quiera que yo voy. Él nunca me deja. Él siempre irá en cada momento, en cada paso que yo dé. Dios conoce mi pasado. Ya Él me perdonó. Él arrojó mis pecados a las profundidades del mar para nunca más acordarse de eso. Hoy Dios es mi presente y Dios es mi futuro, y Él me conoce. No debo adorar a nadie que no sea Dios. Él es el único, porque es un Dios celoso. Debo adorarlo en espíritu y en verdad, con mis palabras, con mi boca, con mi pensamiento, con mis acciones. Debo vivir mi vida para darle la gloria a Él. Debo adorarlo en todo momento, en todo lugar. Dios conoce todo lo que yo hago, y mi presente y mi pasado fue ya pasado, mi presente y mi futuro están en las manos de Él. De hecho, yo debo aprender a discernir la presencia de Dios en mi vida, en toda circunstancia y en todo lugar, porque Él es Dios. Y resumo en esto para que les quede más claro. Primera característica: Dios es espíritu. Segunda característica: Dios es un Dios personal. Tercera característica: Dios es el creador de todo cuanto existe. A Dios solo se le puede conocer a través, en y dentro de la fe. Que después, cuando alguien nos va a hallar el tema de la fe, va a explicar todo esto. Ese es nuestro Dios, y fuera de Él no hay ningún otro Dios. Pueden ponerse en pie si gustan para ir terminando ya. Fran, me gustaría que, si la tiene por ahí, para terminar con la canción, si puede, si no, tranquila, Preciosa Sangre, que es uno, para mí, es la esencia del amor del Padre por toda la humanidad. El derramamiento de la sangre
que su Hijo entregó por todos nosotros para que tengamos vida eterna. Para mí el sacrificio de Jesús es el símbolo, el todo de lo que es realmente esa presencia de ese Dios personal que te ama y me ama tanto, que en ese derramamiento de sangre nos muestra realmente quién es Él, que Él lo es todo, en todo y para todo. Dios es espíritu y quienes lo adoran debemos adorarlo siempre en espíritu y en verdad, en todo momento y en todo lugar. Si tú te sabes este canto, cántalo con todo el corazón. Estás con el cubrebocas, pero que eso no te impida cantarle a Él, adorarle, porque Jesús dice: quien me ve a mí, ve a Dios. Preciosa sangre se derramó. Aleluya. Preciosa sangre fluyó por amor. Todo dolor, toda angustia, sobre ti el dolor. todo se va por la sangre del Cordero, el amor, la existencia de Dios. Lloraron. Di el nombre de Jesús. Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre de Jesús, que fluyó por el amor del Padre de Dios sobre todos nosotros. Hay poder en la sangre que Él derramó. ¿Quieres ver al Padre? Solo vea el amor, el sacrificio de Jesús por ti y por mí. Esa es la mejor definición de Dios. Que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Aleluya. Jesús, gracias. Dígaselo a Él. Sobre ti el dolor. El dolor lo cargó por ti y por mí. Tus venas lloran. Solo imaginemos las venas de Jesús llorando sangre por ti y por mí, para que fuéramos libres, para que tengamos la vida eterna, para que conociéramos quién es Dios a través de su sacrificio, porque hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre. Tu sangre. La sangre de Jesús Me transforma. nos ha transformado. Tu sangre me perdona. nos ha perdonado. Tu sangre me limpió. Tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó. Tu sangre. Es el poder de la sangre de Jesús que nos transforma, que nos cambia, que nos limpia. El poder de la sangre de Jesús que nos da la identidad de ser hijo de Dios. Es por medio de conocer a Jesús que conocemos quién es Dios, quién es el Padre. Tu sangre me salvó, tu sangre me liberó, tu sangre me sanó, tu sangre es la que me ha limpiado. Que fluyó por amor.
Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de tu Jesús. amor, A través de ese amor lo disfrutamos. podemos ver a ese Dios Todos personal, aquí a en ese este Dios lugar. creador, Tu amor, tu a ese Dios que es amor, espíritu, a lo través de disfrutamos. mirar a Jesús podemos descubrirlo a Él. Cristo, Es el poder tu de la sangre sangre, derramada el amor del Padre. valió la pena. Aleluya, Oh, aleluya. y hoy se escucha la voz de una generación, que es el fruto de tu aflicción en la cruz. Todos damos gracias. Te damos gracias, Dios, te damos gracias, te damos gracias. Y no vamos a Todo honor y toda gloria a Dios. y no vamos Aleluya, 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 aleluya. Valió la pena el sacrificio de Jesús. Y la palabra de Dios nos enseña para irnos en bendición a nuestras casas donde vayamos. Que Jehová, el eterno Dios, te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu familia. Que Él tenga misericordia de todos nosotros. Que Él alce su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz. Y que pongamos la identidad de quién es Dios, el nombre del gran yo soy, para que nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones tengan la bendición de Dios, porque la palabra dice en número 6, y yo los bendeciré para siempre. Y que esa bendición nos alcance a todos. Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias por guiarnos. Y Jesús, gracias por estar siempre con nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por todo. Y la iglesia dice, amén. Tu pueblo dice gracias, Señor. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice